Contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general retirado Gerardo Mérida, hay pruebas abundantes y los acuerdos del caso vendrán en oleadas a Estados Unidos. Así lo dijo hoy la jueza Catherine Polk Fila del Distrito Sur de Nueva York durante la primera comparecencia del exfuncionario sinaloense. El punto es ese, vendrán en oleadas los acusados del caso Sinaloa. Mérida es uno de los 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa acusados por los Estados Unidos de ser parte de la red de complicidad y protección del cártel de los Chapitos. Mérida, lo mismo que el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, entregó a la justicia estadounidense, está cooperando con ella y proporcionando información. Lo mismo que varios de los narcotraficantes de las distintas organizaciones criminales que son juzgados en Estados Unidos. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acudió este lunes a su primera audiencia frente a la jueza federal de Nueva York, Catherine Polk, para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con los Chapitos. La sesión se llevó a cabo en la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y tuvo una duración de unos 15 minutos, donde el exsecretario de Rocha Moya acudió con un uniforme de prisionero color café, una cadena amarrada en la cintura que terminaba en las esposas y con otra en los pies. Una de las declaraciones más destacadas de la jueza fue que vendrán olas de acusados, en referencia a los 10 funcionarios que fueron señalados por vínculos con la facción liderada por los hijos de El Chapo Guzmán. Además, aseguró que existe abundante evidencia en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa. La siguiente audiencia fue fijada para el 4 de agosto. Fue el pasado 11 de mayo cuando Gerardo Mérida salió del país desde Hermosillo, Sonora, para ingresar a los Estados Unidos por Arizona, en lo que fue una entrega voluntaria. Según la acusación de Estados Unidos, recibía sobornos de los Chapitos, a quienes avisaba de los operativos para que pudieran operar libremente. En caso de ser declarado culpable, podría ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o hasta cadena perpetua. Del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya nada se sabe. No apareció ni en el mitin del Monumento a la Revolución de la presidenta Sheinbaum ni en la concentración en Culiacán. Tengo la conciencia tranquila, dijo hace un mes cuando pidió licencia. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. Hoy permanece escondido y protegido tras ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Azteca Noticias. Bueno, lo decíamos hace unos minutos en la mesa de República MX, es mucho más que simbólica la presentación, esta primera comparecencia del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida. Es un hombre que se entrega a las autoridades, que está colaborando con las autoridades y que está acusado de delitos que lo pueden llevar de 40 años a cadena perpetua si es encontrado culpable. La jueza fue durísima, dijo que había pruebas abundantes en su contra, le puso la siguiente comparecencia hasta los primeros días de agosto, le pidió al acusado que revise el expediente para que tome una decisión sobre su futuro y agregó que vienen oleadas de acusaciones contra otros políticos mexicanos, derivadas de la carpeta de investigación, le llamaríamos nosotros, que hay en contra de Mérida. Y falta Enrique Díaz, falta el exsecretario de Finanzas, el hombre que manejó durante mucho tiempo los dineros, no solamente de Rocha, sino de los hijos de Rocha, la relación con otros gobernadores como Américo Villarreal de Tamaulipas, las campañas electorales del 21, las tan controvertidas campañas electorales del 21, y que está acusado, entre otras cosas, de tener también la relación, y eso lo publicamos desde el 2022, lo publicamos en prensa y lo dijimos aquí, desde 2022, las relaciones institucionales con los Chapitos. Eso es lo que viene, y faltan esa oleada, esa ola, como lo quiera traducir usted, de acusaciones contra políticos mexicanos que adelantó hoy
la jueza Polk del Distrito Sur de Nueva York, la más poderosa de todas las fiscalías de los Estados Unidos, la que opera ahí en el Distrito Sur de Nueva York. Y sí, y justo los tiempos. Ayer la presidenta Sheinbaum, en un discurso por los 2 años de la victoria electoral del 2024, reconoció que habrá más acusados e hizo una defensa de los funcionarios imputados por la Unión Americana. Dijo que primero vienen por uno, después vienen por otros y que finalmente será Estados Unidos el que decida en las elecciones. Sí, en realidad lo que está haciendo el gobierno es confundiendo conscientemente la defensa de la soberanía con la defensa de su partido y de sus integrantes. Nadie defiende la soberanía protegiendo a políticos que son cómplices del crimen organizado. Nada lastima más la soberanía que un país que no tiene control territorial sobre todo el país, y hay 1/3 del país que, según el Comando Norte de los Estados Unidos, no tenemos control. Nada vulnera más a la soberanía que los criminales manejen gobiernos estatales, como ocurría y ocurre todavía en Sinaloa y en muchos otros estados. Nada lastima más la soberanía de un país que la impunidad de la que gozan estos personajes. Esto, lo que se dijo ayer, no tiene nada que ver con la soberanía. Es un tema de justicia. Lo que se presumía como una celebración de la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por convertirse en un choque contra Estados Unidos, donde el gobierno de México ondeó la bandera de la soberanía luego de las acusaciones por narcotráfico contra diversos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha. Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. El gobierno recurre a la soberanía como un falso discurso para no resolver los problemas internos. El expresidente Felipe Calderón acusó incluso que la soberanía se ha usado como pretexto para defender delincuentes. Esa es la verdadera amenaza a la soberanía. Que haya regiones del crimen que imponen reglas, los criminales que cobran cuota, que deciden quién trabaja, quién gobierna. Demandó acciones urgentes y no discursos. La soberanía se defiende expulsando de la vida pública a esas lacras que se están apoderando de México. No hay más. El gobierno de México ha desistido de detener a los 10 morenistas acusados de narcotráfico. En cambio, emprendió una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Es indignante el doble rasero de este régimen morenista. Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan. Morena fue más allá y aprobó en el Congreso una causal de nulidad de elecciones bajo el argumento de la intervención extranjera. Una intervención que nadie ve, mientras que un enorme elefante se desplaza en la sala. Todos los caminos llevan a Palenque. Los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda, señalados por la Fiscalía como cabezas de la red de huachicol fiscal. El nombramiento de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, rey del huachicol, como responsable de la aduana de Reynosa. Adán Augusto, el senador que todavía goza de fuero, investigado por Sedena en el caso Olmeca, vinculado con la organización de la barredora. Y sí, lo más sonado, y que sí es la pregunta que se hacen todos los mexicanos, ¿y el Rocha? O el senador Enrique Insunza, otro de los acusados de narcotráfico por Estados Unidos y quien se placea en fiestas de graduación. Todo el mundo sabe que es un vulgar narcotraficante, eso es lo que es. No es digno de ocupar este cargo en el Senado. Él pertenece a la narcobancada. No obstante, el gobierno de México ha preferido esconder la basura bajo la alfombra y voltear hacia otro lado, desde donde ondea una falsa bandera nacionalista para proteger a delincuentes. Jaime Guerrero, Azteca Noticias.
Y en medio de la tensión política entre México y Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson afirmó que la lucha contra los cárteles de la droga debe de unir a los dos gobiernos y no dividirlos. Señaló que en ambos lados de la frontera la población quiere vivir en paz y con seguridad, libres de intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles de la droga. Además, aseguró que convertir ese desafío en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a la ciudadanía. Durísimo comunicado, mensaje en la red social de X del embajador Ronald Johnson, quienes evidentemente sintieron como una ofensa enorme el discurso de la presidenta de la República el día de ayer, que fue durísimo porque sus dos principales adversarios ayer, celebrando sus 2 años de victoria, fueron sin más ni menos que el gobierno de los Estados Unidos y las redes sociales, Jorge. Un desacierto absoluto y un balazo en el pie para la presidenta de México. Sí, y bueno, y hay esto de la oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación. Eso es lo que dice Ronald Johnson, es una oportunidad perdida. Lo está diciendo con lenguaje diplomático, pero es un comunicado que marca cuál es la posición de Estados Unidos. Estados Unidos no va a meterse en el discurso soberanista de si quiere intervenir en las elecciones o no, no lo va a hacer, por lo menos no ahora con México. Estados Unidos va a hacer lo que está haciendo, tomando medidas económicas, como la que tomó para reglas de origen en el TEMEC, en el tema de la producción, de la exportación de automóviles, como anunció hoy en temas del acero y el aluminio, aumentando también aranceles y los costos para México de exportación. Lo va a hacer con acusaciones como la que se presentó hoy de Gerardo Mérida, lo va a hacer con filtraciones como las de la semana pasada que publicó Reuters sobre el contrabando de combustibles y la participación de distintas redes. Eso es lo que va a ocurrir. Y mientras tanto, con discursos como el del día de ayer, seguiremos teniendo lo que hemos tenido, oportunidades perdidas. Y el sector empresarial es indispensable para que la economía de un país se fortalezca. De esto se habló en el 10º aniversario del Consejo Consultivo Nacional de Grupo Salinas. Llegaron de todo el país 200 hombres y mujeres empresarios. Celebraron los 10 años del Consejo Consultivo Nacional de Grupo Salinas. Elegir es renunciar y algo más. Hay que actuar. Y va a haber necesidad de defender nuestras creencias y defender nuestra vida, defender nuestra propiedad y defender nuestra libertad. Y creo que si seguimos actuando como vamos, no lo vamos a lograr. En la Universidad de la Libertad, Ninfa Salinas les presentó un estudio nacional sobre la alta aprobación de los mexicanos hacia el empresariado. A nosotros. Y los convocó a la creación de un nuevo grupo para mejorar el futuro del país. Yo soy una convencida de que hoy tenemos una responsabilidad distinta. Por años y años, nuestra responsabilidad había sido acotada al aspecto económico. Pero hoy también exige y demanda que sea ampliada al sector social. Nos lo está pidiendo nuestro país a gritos. Las cosas no van por buen camino. Pero ahí también se advirtió de los riesgos de estar bajo gobiernos izquierdistas, tal como ocurrió en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que a nombre de ideología comunista, bajo el yugo de partidos únicos y dictaduras, han dejado a sus pueblos en la pobreza, el atraso y sobre todo la ausencia de libertad. Deberíamos evitar la necrofilia ideológica, que es el amor a las ideas fracasadas. Una y otra vez los movimientos de izquierdas han acabado en miseria, en corrupción, en devastación institucional, ¿no? Y el caso de México no es la excepción. México está en una deriva autoritaria y alarmante, acelerada. Necesitamos otra actitud. Necesitamos una actitud de desafío, de rebeldía y de no conceder nada frente a estos ineptos, corruptos y mentirosos. México necesita una cosa más, muy importante, decisiva, una alternativa política a la altura de su desafío histórico,
Pero sobre todo se alertó sobre la intromisión del narcotráfico y la corrupción en varias esferas del gobierno, que ha derivado en la peor crisis de inseguridad, dejando miles de muertos y desaparecidos. El tema del narcotráfico a mí me sorprende y el crimen organizado, hasta qué punto se ha normalizado en México. Las matanzas, 200.000 muertos en 6 años es una auténtica carnicería. Es inaceptable. La colusión, poder autoritario, populismo y narcotráfico es lo que doblega, somete la soberanía de los ciudadanos. Según Cayetana, ha sido bajo el amparo de un Estado que en vez de combatir al crimen, se ha vuelto cómplice. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Y bueno, como la relación con Estados Unidos está muy bien y usted sabe que aquí no tenemos intervencionismo y nos quejamos de la injerencia extranjera, grupos, dirigentes de Morena están organizando distintos actos, distintos eventos para festejar aquí en México, pasado mañana, el miércoles, los 95 años del dictador Raúl Castro. Qué hombre que gobierna, sigue gobernando a sus 95 años Cuba. Bueno, y otra vez otros personajes, otra vez integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provocaron, vandalizaron, provocaron destrozos, rompieron las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, trataron de derribar las vallas que le impedían ingresar al Zócalo. Ahí quieren hacer su fiesta del Mundial, lanzaron cohetones, dañaron una grúa de la policía. La jornada de protestas se extendió también a otros estados, aseguran que no reanudarán las clases hasta que el gobierno atienda sus demandas. ¿Sabe qué? Hasta se comunicaron con los dueños de palcos del Estadio Ciudad de México que están reclamando sus boletos, este conflicto que tienen ya desde hace varios meses, para decirle que si quieren, hacen manifestaciones para ellos. Así, para eso está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Trabajadores no sé si son, con la educación no tienen nada que ver. Tal como lo anunció, así fue como integrantes de la CENTE hicieron de todo para ingresar al Zócalo capitalino como parte de su huelga nacional. Salieron desde temprano del Ángel de la Independencia y avanzaron por Paseo de la Reforma. No somos delincuentes, somos profesores, trabajadores de la educación, personal de apoyo y asistencia a la educación, que exigimos soluciones a nuestras demandas. Y aquí estaremos hasta que el gobierno resuelva nuestras demandas. Al llegar al primer cuadro, Eje Central estaba custodiado. En Avenida 20 de Noviembre, los ánimos se calentaron al encontrarse con enormes grúas atravesadas para impedir el paso, principalmente de vehículos. Como si se tratara de vándalos, con los rostros cubiertos, maestros intentaron romper los rines y llantas de las enormes unidades. Otro grupo en Paseo de la Reforma y La Fragua golpearon con fierros y rompieron cristales de edificios. En calles de acceso a la Plaza de la Constitución, los manifestantes intentaron derribar las vallas y lanzaron cohetones. Sin embargo, los cohetones eran lanzados de un lado a otro. Ahí hubo al menos 2 manifestantes heridos. Un maestro sufrió una lesión severa en la mejilla y el segundo recibió un golpe en la cabeza que le lesionó su ojo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el manifestante fue trasladado a recibir atención médica por sus propios medios. Reiteró que algunos policías portaban extintores. En la calle República del Salvador, un grupo más intentó robarse un camión recolector de basura y llevarlo al lugar de las vallas para derribarlas. Se lo querían llevar, pero como no tenían quien, yo ya me iba por ahí adelante y regresaron, me fueron a traer. Necesitamos operador, pero prácticamente pues no iba a hacer eso. Pero no pudieron moverlo y tuvieron que dejarlo para continuar con sus protestas. Luego de más de una hora de intentar derribar las vallas, decidieron instalarse en plantón en la calle 20 de Noviembre. Calificaron de violencia y represión los actos en su contra para impedir su llegada al Zócalo. Señalaron que seguirán con las movilizaciones de la huelga nacional, cuyo objetivo es que se establezca una mesa de negociación directa. Azteca Noticias. Bueno, hay que ser cínicos para después de estos actos de violencia indiscriminada que cometen estos señores y señoras, acusen que hay represión de las autoridades. Al contrario, lo que hay de las autoridades es una permisividad enorme, Vivian.
Pero bueno. Sin lugar a dudas, es increíble ver cómo estos personajes que supuestamente tendrían que estar al frente de aulas, que son los que le brindan educación a muchísimos niños, sobre todo en los estados más pobres, están trabajando para hacer manifestaciones de esta manera, dejando en el desamparo a tantos niños. Estos maestros, estos pseudo maestros, estos porros están trabajando precisamente para ellos. Nunca han trabajado para los niños. Jamás he escuchado una demanda que dicen que quieren mejorar la escuela, que haya drenaje, que haya pizarrones, que haya gises. ¿Tú has escuchado algo así? No, quieren posiciones políticas, y quieren posiciones políticas para el 27 desde ahora, pero usted sabe, la izquierda nunca pierde, y cuando pierde, arrebata, y ahí está el caso de Colombia. En Colombia ayer fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales y el presidente Gustavo Petro sufrió un duro revés. Ganó el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, con 44% de los votos. La otra candidata de la derecha, Paloma Valencia, ya le dio el apoyo de la Espriella para la segunda vuelta y obtuvo cerca del 7%, mientras que el candidato oficialista Iván Cepeda apenas superó el 40%. Bueno, y por supuesto el presidente Petro aseguró que, ¿qué cree? Que hubo fraude, aunque la mayoría de las irregularidades fueron en zonas rurales, en las zonas donde controla el gobierno. Nadie lo tomó en serio, salvo ¿quién cree? Pues sí, el gobierno de México. La segunda vuelta será el 21 de junio y ahí se verá si Despirella se mantiene al frente de la contienda como hasta ahora y bueno, si lo hace tendrá asegurado el triunfo. Bueno, pues que haya democracia y que podamos votar libremente, que salvemos a Colombia. Luego de una jornada electoral que dejó muchas sorpresas, Colombia se encamina hacia una segunda vuelta presidencial. Los resultados dieron como el gran ganador de la noche al ultraderechista Abelardo de la Espriella, que, contra todo pronóstico, se ubicó en primer lugar con un 43.7% frente al candidato oficialista Iván Cepeda con un 40.9%. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Comunidad internacional, pongan sus ojos en Colombia. El golpista de Petro, como lo he advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano. Al ninguno de los dos candidatos alcanzar el 50% más uno que se requería para ganar en primera vuelta, los colombianos volverán a las urnas el próximo 21 de junio para escoger entre los extremos, una ultraderecha que ofrece en teoría seguridad y una izquierda que durante 4 años ha sido incapaz de entregar resultados en aspectos como salud, economía y seguridad, y que amenaza con una constituyente, tema que genera mucho rechazo y temor. Avanzado el preconteo y cuando los resultados ya eran definitivos, el presidente colombiano Gustavo Petro envió un mensaje en X afirmando que no aceptaba los resultados y reforzó la teoría de muchos analistas que afirmaban que el mandatario abonó por meses el terreno para eso, al poner en tela de juicio la idoneidad del sistema electoral colombiano, uno de los más robustos de la región. Por su parte, su candidato, Iván Cepeda, hizo lo mismo minutos después en su rueda de prensa, pero esta mañana afirmó que no hay indicios de fraude en las elecciones. Por su parte, la candidata de centroderecha Paloma Valencia se adhirió a de la Espriella. Uribe hizo lo mismo y el centro, que poco sonó en campaña, ahora tiene más de 1 millón de votos en el bolsillo. Estos son decisivos en esta etapa para ambas campañas. En ese panorama empieza de cero la segunda vuelta. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe. Ambos candidatos se negaron en esta primera etapa a debatir.
Hoy, Cepeda se levantó escribiendo en X que está dispuesto al debate, pero con condiciones, y de la Espriella le respondió que esa invitación ya está generada por la revista Semana, medio que Cepeda dice no aceptar por su ampliamente conocida preferencia por de la Espriella. Ahora ambos candidatos se deben dirigir a esos votantes del centro que les incomoda la temeridad de la Espriella, sí, pero especialmente la amenaza de una constituyente, la falta de claridad y la continuidad de este gobierno que los defraudó enormemente durante los últimos años y que ayer demostró que no tiene ningún respeto por las instituciones ni por la democracia colombiana. Pues eso sucede cuando hay tanta polarización, el péndulo se va de un lado para el otro y bueno, no es de extrañarnos que Gustavo Petro no quiera reconocer su derrota. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sueñe bonito, pásela muy bien, porque mañana tenemos una cita aquí a las 11 de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.